¿Qué tal? Buenos días, tengan todas y todos. Gracias por acompañarnos desde sus casas y, como he podido leer, desde diferentes partes de América, en nombre de los magistrados y las magistradas que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la directora de la Escuela Judicial Electoral y de todos los que integramos la Escuela Judicial Electoral, les doy las gracias por su atención a este taller de pedagogía digital. El día de hoy nos acompaña la licenciada Mónica Guerrero Rosales, de quien me permitiré leer su currículum para posteriormente darle el uso de la voz. Mónica Guerrero Rosales es licenciada y maestra en pedagogía por el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es integrante del Colegio de Pedagogos de México. Cuenta asimismo con el Diplomado en Políticas Públicas con Perspectiva de Género y actualmente cursa el Diplomado en Formación de Docencia y Tutoría Virtual por parte del Centro de Cooperación Regional para Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. Ha trabajado en diversas instituciones públicas y privadas como asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, en diferentes consultorías de educación superior, como psicopedagoga y jefa de servicios de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha sido tutora en educación a distancia, en educación media superior, en la denominada Prepa en línea de la Secretaría de Educación Pública y actualmente se desempeña como pedagoga del área de tecnologías educativas. Sin mayor preámbulo, le doy la bienvenida y agradezco a la maestra Mónica Guerrero Rosales. Muy buenos días, gracias Alonso por la presentación. Gracias a las y los participantes de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, vamos a continuar con el trabajo que iniciamos el día de ayer junto con la doctora Gabriela Rubalcaba. En esta ocasión para hablar de la pedagogía en la educación a distancia. Me voy a permitir compartirles una presentación. ¿Me puedes confirmar, Alonso, si la están viendo de manera completa? Sí, se alcanza a ver, Mónica. Gracias. Ok, muchas gracias. Y bueno, arrancamos. De acuerdo con datos de la página oficial de la UNESCO, en su texto Interrupción Educativa y Respuestas al COVID-19, más de 1.125.000 estudiantes han visto interrumpidas sus actividades escolares en la modalidad presencial. Moni, se quitó. Perdón, Moni. Ok, ¿se quitó? Ok. ¿Ahí ya la están viendo? Ahora sí. Sí, ya. Ok. No, se volvió a quitar. ¿Se volvió a quitar? Ahí está. Okay. Ahí. ¿Ahí la ven? Sí. Okay. Sí. Bueno, les comentaba. Es que se quita el modo de presentación completa y aparece como todo el mosaico de presentaciones. Se sale y aparecen varias presentaciones. A ver, veamos. ¿Ahí la ven? Sí, ahí sí. Completa. Ahí ya no. Es que se sale y aparecen todas las presentaciones. Ahí se ve completa. Ok. Y ahí se vuelve a salir. Ahí se vuelve a salir. Ok. Bueno, Bueno, a ver. Bueno, cosas de la tecnología. ¿Ahí ya la ven completa? No, ahí se ve el mosaico. Ahora sí se ve. Ok, a ver, déjenme ver. Ahí. Bueno, de acuerdo con datos de la página oficial de la UNESCO en su texto Interrupción Educativa y Respuesta ante el COVID, más de 1.125 estudiantes han visto interrumpidas sus actividades escolares. Esto representa una afectación alrededor del 70% de la población estudiantil en el mundo. Se trata sin duda alguna de un hecho histórico que ha generado una identificación entre instituciones educativas de todas las geografías y todas las identidades políticas. Bajo la emergencia sanitaria se ha dado paso además al surgimiento de prácticas pedagógicas de carácter emergentes.
Así se ha experimentado un singular tránsito desde el aula hacia los espacios íntimos como nuestros comedores, las salas, los cuartos, entre otros espacios del hogar. En los últimos meses asistimos a sesiones síncronas de comunicación, como videoconferencias, leemos artículos, revisamos nuevas estrategias para la educación a distancia a través de la tecnología, consultamos videotutoriales para manejar alguna plataforma educativa o almacenar materiales educativos, entre otras. La producción académica sin duda ha sido vasta. Sin embargo, considero que aún tenemos más preguntas que respuestas en torno a nuestras prácticas educativas emergentes. Para este día de taller vamos a trabajar los siguientes ejes temáticos. 1, un breve contexto de la educación a distancia, la metodología de educación a distancia que desarrollamos en la Escuela Judicial, el diseño instruccional que revisaron un poco el día de ayer con la doctora Gaby Rubalcaba y cómo es su operatividad, así como las lecciones de la emergencia sanitaria. Y bueno, desde el área de tecnologías educativas, desde el comienzo de esta pandemia, hemos procurado reflexionar sobre nuestras prácticas educativas en educación en los ambientes de aprendizaje virtual a través de la plataforma educativa que nosotros ocupamos, que es Moodle. Y bueno, algunas de estas interrogantes las vemos en este cuadro que les comparto el día de hoy, ¿no? No son todas, porque de hecho yo creo que las dudas surgen cada día que iniciamos alguna nueva práctica, ¿no? La primera de ellas es, ¿qué hemos entendido en el contexto actual como educación a distancia? ¿Qué modelos y metodologías reales llevamos a cabo dentro de nuestras instituciones? ¿Nuestros diseños instruccionales serán los mismos después de esta pandemia? ¿Qué ejes pedagógicos deberán incluir nuestros diseños instruccionales en un futuro? ¿Desarrollaremos nuevos modelos y marcos teóricos de la educación a distancia a partir de esta pandemia? ¿Qué tipo de capacitación formal hemos desarrollado sobre aspectos pedagógicos que conlleva la educación a distancia? Es decir, ¿estamos preparados para esto, para esta pandemia a través de las tecnologías? Y una cosa que resalto en un color diferente dentro de estas interrogantes es qué mitos de la educación a distancia estamos reproduciendo en esta pandemia. ¿Grabar un video es sinónimo de una clase virtual? ¿Los recursos educativos digitales sustituyen al docente? ¿Y cómo hacer para alcanzar una democratización de la educación a distancia? Aparte de dejarlo en un color diferente, es porque lo vamos a retomar en lo que sigue de la presentación. Bueno, un poco el día de ayer la doctora Rubalcaba hablaba un poco del término de educación a distancia, pero no se dio como el antecedente. Nosotros retomamos el concepto que maneja la Organización de los Estados Americanos en su Guía Iberoamericana para la Evaluación de la Calidad de la Educación a Distancia, como aquella en la que para la impartición de un programa académico no se requiere la presencia física del estudiante y en la que se puede utilizar diferentes recursos y medios tales como publicaciones impresas, videoconferencias, materiales digitales, así como el uso de las TICs, aunque no es el único medio, ¿no? Eso es importante resaltarlo. Y bueno, adentrándonos un poco acerca de la educación a distancia, me gustaría iniciar comentando un poco acerca de el concepto y de sus orígenes, ¿no? Es decir, ¿cómo llegamos a esta conceptualización? Es importante señalar para las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube o que no han identificado claramente la evolución de la educación a distancia, un poco acerca de su origen para contextualizar. Tenemos una clasificación
que algunos autores pueden modificar o que ha sido establecida de manera muy básica, que plantea 4 generaciones. Y estas 4 generaciones tienen que ver con el medio que se utilizaba para este tipo de educación, ¿no? A continuación vamos a desarrollar cada una, pero me gustaría dejar este esquema ahí presente, ¿no? Cuando hablemos de cada una, ¿no? Y bueno, de manera general y haciendo un breve recorrido histórico, podemos decir que el antecedente más remoto de la educación a distancia en un sentido amplio es la invención de la imprenta. Gutenberg en el siglo XV tal vez nunca imaginó que iniciaría una revolución cultural y global para la época y en la actualidad de tal magnitud. El libro copiado manualmente es sustituido por el libro impreso, un verdadero hito que revolucionó la cultura, ya que los primeros libros comenzaron a circular y se inicia un fenómeno cultural y social sin precedentes. El contacto con el libro, en donde el lector podría encontrarse con el tutor y con una información de la cual de otro modo no hubiera accedido, es, digamos, un antecedente primitivo, ¿no? Ahora bien, si hablamos de la educación en un sentido más estricto, los primeros cursos a distancia se remontan alrededor de los años 1800 en Inglaterra, cuando la Universidad de Londres se propone ofrecer programas en esta modalidad para educar a ciudadanos británicos que vivían sobre todo en las colonias como India y Australia. Y en 1833 tenemos el primer antecedente registrado en Suecia, en donde se da un curso de contabilidad por correspondencia. Es a lo que se le conoce como la primera generación, que ustedes pueden ver en el esquema. Como les comentaba al principio, existen varias clasificaciones de las etapas de la evaluación de la educación a distancia. Estas pueden presentar varias características de acuerdo al tratamiento de los contenidos, al material empleado, a la metodología, a la presencia o no de un docente o tutor como soporte o como facilitador. Y bueno, dentro de la primera generación, se reconocen las primeras experiencias e intentos que constituyen básicamente un modelo cerrado, centrado únicamente en el material didáctico, es decir, lo que llegaba por correspondencia, que generalmente eran libros que se enviaban por esta vía y que caracterizaba un aprendizaje en soledad, en el que los estudiantes tenían poca o ninguna interacción con los docentes. La segunda generación incorpora herramientas de difusión como la radio, la televisión, el cable, el video, ampliando las posibilidades de transmisión unidireccional de la formación. Perdón, Ajá. cambia otra vez se volvió a salir la pantalla. ¿Se volvió a salir? Sí, se volvió a salir la presentación. A ver, déjenme ver. ¿Ahí la ven completa? No, Es que pasa lo mismo que cuando cambias la diapositiva, se sale de pronto. A ver, voy a intentar volver a darle. ¿Ahí la ven? ahí. Ujú. Sí. Ok. Súbela. ¿Ahí? Grande. ¿Puedes hacerla más grande la pantalla? Ok. ¿Ahí? Sí, ya se ve un poco mejor. Ujú. Ok. Ahí sigue. O ya me No, salí. se quitó. Se sale. ¿Sí se ve o no se ve? No, No. sale. No. Ok. A ver. Ahí me imagino que sí se ve. O se salió. Se sale, nada más se ve otra vez el mosaico de tus presentaciones. Ok. ¿Ahí? Ahí ya se ve y ahora se sale. Se ve, ahí se ve. Ahí Ok. se ve. Bueno. En la segunda generación es
la enseñanza a través principalmente de la radio y la televisión como único medio. Sin embargo, la comunicación sigue siendo unidireccional, aunque ya existe un perfil de alguien que prepara y que diseña los contenidos atrás de las presentaciones dentro de la televisión y de la radio. La segunda generación incorpora la informática dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y digamos que es el primer antecedente de lo que sería la cuarta generación, que ya está más enfocada al uso de lo que conocemos como actualmente de la tecnología, pero en aquel entonces, digamos que, no sé si ustedes recuerden, como los primeros equipos de cómputo, ¿no? Que eran demasiado arcaicos a lo que ahora conocemos, ¿no? Y era algo netamente fijo dentro de la comunicación, ¿no? Y la cuarta generación caracterizada por la enseñanza del e-learning, ¿no? Es importante destacar que el e-learning tiene que ver con la conectividad, ¿no? De hecho, su nombre proviene del uso del Internet. Y esta caracterización de la cuarta generación identifica otras modalidades dentro del e-learning. Yo no sé si han oído por ahí que, por ejemplo, se habla de B-learning, que tiene que ver con, que es su significado al español, que viene de blended learning, significa algo así como aprendizaje mezclado, ¿no? El M-Learning o Mobile Learning, que es una especie de portabilidad de la educación, es decir, a través de teléfonos celulares, de tablet, entre otros, ¿no? Y en la actualidad también se habla de otra de estas modalidades que genera el e-learning, que es el P-learning, que es el aprendizaje personalizado, lo cual no implica que sea individualizado, porque hay ahí a veces alguna confusión, ¿no? Con este término que en la actualidad se ocupa sobre todo en la educación que en México llamamos como educación especial, que está enfocado para aspectos del aprendizaje para personas con alguna capacidad motriz diferente, por ejemplo, ¿no? Esos son a grandes rasgos las cuatro generaciones que tenemos de la educación a distancia. Un aspecto que no está en la diapositiva, pero que es importante mencionar dentro de la educación a distancia, es el aprendizaje digital, ¿no? Entender el aprendizaje digital es un concepto que, si bien puede ser entendido como algo específico que describe una forma de asimilación del conocimiento, también refleja una característica elemental del proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en la sociedad de la información actual. Esto se da debido a que muchas de las TICs utilizadas en la educación son interactivas, por lo que eventualmente ahora es fácil crear ambientes en los cuales los estudiantes aprenden haciendo, es decir, construyendo a partir de la teoría constructivista, recibiendo retroalimentación y, sí, perdón, y refinando continuamente la comprensión para así construir conocimientos eficientes, ¿no? Esta sería la base sustental del aprendizaje digital, que no debe de ser entendido como un sinónimo de la educación a distancia, sino como uno de los elementos de la educación a distancia, ¿no? Y algo que ha pasado o que ha ocurrido mucho durante esta pandemia justo es el considerar a estos términos como el B-learning, como el e-learning, como el P-learning, o la misma educación en línea como sinónimos de la educación a distancia. La educación a distancia, entonces, es todo un proceso que conlleva el uso, sí, de algunos recursos, pero no es lo más importante. Por eso es importante recordar que el recurso tecnológico, por más sofisticado que sea, no es suficiente para desarrollar un proceso de aprendizaje efectivo. Pero entonces, ustedes se preguntarán, pero entonces, ¿cuáles son esos elementos fundamentales dentro de la educación a distancia? ¿No? El primero de ellos es el planteamiento de un modelo educativo claro, ¿no? El diseño instruccional
el contenido diseñado por especialistas en el área específica en la que vamos a trabajar, los objetivos generales, la metodología didáctica, los modelos y o estilos de comunicación que vamos a preparar para la relación y la interconectividad entre los docentes o entre el personal de las tutorías y las personas que participan dentro del proceso educativo como estudiantes. Los dispositivos y recursos tecnológicos, así como los mecanismos de evaluación interna y externa. Yo les decía que íbamos a regresar a este punto que tiene que ver con los mitos de la educación a distancia. Y me parece que en este momento de la pandemia estamos reproduciendo muchos de ellos, ¿no? O los estamos confundiendo. Uno de ellos, uno de estos mitos, los ha dividido en 5, que son como algunos de los más prácticos o de los que se pueden ver más en una aplicación dentro de los contextos de la educación a distancia. El primero es que no se crean relaciones interpersonales, ya que no existe un espacio físico compartido. La realidad es que nosotros mismos en este momento estamos generando un espacio en el Internet de diálogo y de conversación, ¿no? A través de esta aplicación, por ejemplo, ¿no? El segundo de los mitos es que existe facilidad para copiar trabajos de Internet. La realidad es que lo mismo ocurre en la educación presencial, ¿no? Pero esto tiene que ver con algo que vamos a abordar un poquito más adelante, que tiene que ver con el trabajo de las tutorías, ¿no? Es decir, el monitoreo constante de las personas que están detrás del trabajo de la educación a distancia como tutores es fundamental para identificar, por ejemplo, este tipo de situaciones que se pueden presentar, pero que lo mismo se presenta también en la educación presencial. Las clases en línea son solo lecturas. Esto, como lo mencionaba en un principio, sí es una realidad en el contexto actual de la pandemia. Creo que es algo, es uno de los mitos en los que hemos caído, ¿no? En creer que enviar por correo electrónico varios PDFs para mantener entretenidos a los estudiantes es la forma de enseñanza. Me parece que es uno de los mitos en los que estamos recayendo. Digo, ahorita vamos a escuchar sus voces en cuanto terminemos esta primera presentación, ¿no? Pero al menos en México está ocurriendo esta situación, ¿no? Las clases en línea requieren conocimientos informáticos profundos. Si bien es cierto que es el ideal, ¿no? De cualquier persona que trabaje en la educación a distancia es que tuviéramos lo que ahora se le conoce como nativos digitales, ¿no? Es decir, personas que pues ya prácticamente nacieron con el chip de la tecnología incluida, ¿no? Sin embargo, debemos recordar que la mayoría de nuestra población, o bueno, al menos en nuestro caso, la mayoría de nuestra población son adultos con una brecha generacional y tecnológica que tenemos que resolver de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, eso, pues, evidentemente es también uno de los mitos que hay que erradicar y que se erradica también con diseños instruccionales claros, ¿no? En el momento en el que tú identificas los perfiles que tienes de tus participantes, puedes también generar estrategias para irlos involucrando dentro de los procesos, ¿no? Las clases en línea requieren menos tiempo. La verdad es que ese es el mito. Yo creo que quienes hemos tomado cursos en línea, uno de los que nos provoca más risa, porque incluso requieren un mayor tiempo, ¿no? Y más que el tiempo, diría yo, de una autorregulación del aprendizaje y de los tiempos, obviamente, ¿no? Es decir, cómo organizamos nuestros espacios y nuestros tiempos para poder desarrollar nuestro aprendizaje en un curso a distancia, por ejemplo, ¿no? Y en un color, si ustedes lo ven un poco diferente, anoto 2 mitos que Roberto Aparici, que es un autor que les recomiendo y que al final en la bibliografía se los voy a dejar para quienes estén interesados en esta temática, es el primero y que yo lo pondría como pregunta: ¿en verdad las nuevas tecnologías producen bienestar universal en todo el planeta?
y si las nuevas tecnologías de la información favorecen la comunicación entre todos, ¿no? Hablando sobre todo de las brechas de desigualdad y de pobreza que existen en países en América Latina, como lo es México, y que justo en esta pandemia podemos visualizar claramente, ¿no? Algunos ejemplos. Si bien no es el objetivo de esta mañana hablar acerca del tema de desigualdad de la educación a distancia, me parece que Aparici es uno de los autores que hace un estudio comparado, por eso es muy importante el texto que les recomiendo al final en la bibliografía. Él hace un estudio comparado de varios países en América Latina y de la brecha que existe y de la falacia que hay detrás de estas afirmaciones que él aborda como mitos, ¿no? Estos mitos, los 5 primeros, son desarrollados por la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Ellos son los que plantean como estos grandes primeros 5 mitos de aplicación. Y Aparici, digamos que es una especie de contracorriente a estos planteamientos de la UNESCO, en la que aborda un poco más acerca de la política pública de la educación de las instituciones de educación superior, ¿no? Y bueno, el día de ayer la doctora Gaby hablaba un poco acerca de lo que nosotros entendemos en la Escuela Judicial Electoral y que aplicamos dentro de nuestros programas académicos como la educación a distancia, como esa modalidad de enseñanza-aprendizaje en un alcance global, sustentado por un sistema tecnológico de comunicación multidireccional, es decir, en la que participan tutores, capacitadores, el personal que está detrás de todos los diseños instruccionales, desde el asesor especialista en TIC, quien desarrolla el diseñador gráfico, el diseñador web, la pedagoga que está detrás de todo eso, ¿no? Es toda una comunicación. Se basa en una interacción planificada entre el estudiante y el material, entre el estudiante y el profesor y los estudiantes entre sí. Ese es el ideal que nosotros quisiéramos dentro de la Escuela Judicial Electoral. La educación a distancia utiliza una acción sistemática y conjunta de diversos recursos didácticos. El apoyo de la tutoría y la organización del propio aprendizaje de manera independiente y flexible son 2 elementos importantes dentro de la educación a distancia en nuestra institución. Y bueno, sabemos, al igual que la clasificación de las generaciones de la educación a distancia, que existen modelos teóricos de la educación a distancia, cuantos autores, indicadores, categorías puedan existir. Nosotros hemos retomado una categorización que hace García Aretio acerca de 6 modelos teóricos de la educación a distancia y los principales componentes. Cuando yo leí por primera vez el modelo propuesto por García Aretio, la verdad es que me revolví. O sea, dije yo, ¿qué es esto? O sea, me parecía que todos los elementos estaban un poco revueltos. Sin embargo, hemos logrado concebir 4 indicadores fundamentales dentro de los modelos, que son, obviamente, su definición, el papel de los agentes educativos que intervienen, es decir, los estudiantes, los alumnos, el personal de diseño instruccional, el tipo de aprendizaje que se propicia con el modelo, así como la forma de interactuar, es decir, los procesos de comunicación, ¿no? Tenemos como primer modelo el centrado en el docente, que obviamente es un modelo tradicional de la educación presencial, ¿no? Pero que ha permeado también en la educación a distancia y se centra en la actividad netamente del docente, ¿no? El docente como el que proporciona los materiales, ¿no? Más o menos como en la primera generación, ¿no? Y alguien que lo recibe, ¿no? El centrado en el saber. En este modelo, el proceso educativo se centra en los tipos de conocimiento e información que será transmitida. Es una transición a un modelo como más elaborado,
Pero, por ejemplo, aquí lo que sigue siendo importante es el material de estudio, no los estudiantes, no el participante, ¿no? Y luego viene algo que ya se va acercando, la antigua teoría, que es el centrado en el alumno. En este modelo se prioriza el aprendizaje del alumno, pero, y es alguna de las interrogantes que hemos tenido acerca de algunos docentes, ¿no? Por ejemplo, en donde ya no son docentes, se vuelven facilitadores, pero al haber tutores, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Y entonces, ahora, ¿cuál es la función? ¿No? Ese es uno de los modelos que justo trata acerca de estos temas, ¿no? En que sí, te centras en el alumno, pero entonces, ¿cuál es la figura? Una de las grandes interrogantes, ¿cuál es la figura y el papel del docente en este modelo teórico? El centrado en las interacciones. En este modelo el objetivo es la interacción y la interconectividad durante y del proceso educativo, ¿no? Aquí se le da una prioridad a los entornos de comunicación, ¿no? Aquí ya se empieza a notar o se empieza a visualizar, ¿no? Por un lado el docente y por un lado los participantes estudiantes, ¿no? Y por último, lo que Garcia-Aretio denomina como el modelo integrador, que es un modelo en donde se hace una integración, algo así como un mix de los elementos más significativos de las otras teorías, ¿no? Pero definiendo un poco más, por ejemplo, el rol que tiene la tutoría dentro de la educación a distancia, ¿no? Aquí me voy a detener ahora sí en los indicadores, en los otros, como vieron, no los hice porque solamente son como referentes, ¿no? No es el objetivo de esta sesión hablar de los modelos teóricos, sin embargo, yo los presento para tener el contexto general, pero nosotros nos vamos a centrar en este modelo integrador, ¿no? El papel de los agentes educativos es que los estudiantes deben de construir sus propios saberes a través de la colaboración entre otros estudiantes y con el docente a través del uso tecnológico de recursos, ¿no? El tipo de aprendizaje es constructivista y significativo. Es decir, el aprendizaje se construye, pero es una interacción en colaboración a partir de la empatía de los conocimientos y de las experiencias que se adquieren en un sentido propio para el alumno, pero también para el docente, ¿no? La figura del docente deja de ser la central, ¿no? Para convertirse en un docente tutor, un docente investigador, que ahorita vamos a ver también un poco acerca de los roles de los docentes en la educación a distancia, y es una comunicación multidireccional, como ya les comentaba, ¿no? En donde participan todos, absolutamente todos los agentes que intervienen en los procesos de educación a distancia. Y bueno, en realidad, de todos esos modelos, porque a veces nos dicen, es que a veces la pedagogía reflexiona muchísimo en los conceptos, pero ¿cómo los aplicamos, no? En realidad, los ejes rectores de las instituciones que nos dedicamos a la educación a distancia, y más ahora en el marco de la pandemia, tienen que ser la apertura, ya que es una modalidad educativa capaz de garantizar que la educación llegue a un amplio número de estudiantes. A lo mejor con sus excepciones, como comenta Parisi, ¿no? Pero digamos que ese es uno de sus objetivos. La flexibilidad relativa al espacio, al tiempo y al ritmo de aprendizaje de los actores educativos dentro del proceso. La democratización, ya que es capaz de acercar la educación a la mayor parte de estudiantes, tratando de superar las limitaciones personales, laborales, familiares, sociales, entre otros. La interactividad, ya que estamos en una comunicación que resulta multidireccional. El día de ayer, con la doctora Gaby, revisaron un poco acerca de las etapas del diseño instruccional que llevamos en nuestra práctica en la Escuela Judicial Electoral, ¿no?
No lo voy a volver a repetir, solamente lo voy a enunciar, aparte que están en este cuadro, ¿no? Que es, iniciamos con el objetivo general, es decir, el perfil a quien va enfocado un curso determinado, el formato del contenido, si es extenso, si es de tipo guía. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. El contenido y actividades de aprendizaje, la revisión pedagógica, las devoluciones a partir de esas revisiones, la carga del curso en módulo de los especialistas en programación y en diseño, las propuestas de diseño y elaboración de recursos a lo mejor un poco más elaborados que durante la primera revisión no se visualizaban, ¿no? Pero que ya después en un trabajo conjunto se diseñan. Pruebas y ejecuciones, monitoreos de los foros académicos y evaluación de los programas académicos. Bueno, voy a dejar por unos momentos de presentar. Y como les comentaba, ahora vamos a revisar cómo es que ya lo aplicamos de manera específica. ¿Me confirman si se ve, si no se baja? Según yo sí. Pero como no los veo, si me dicen que sí o no. Ok. Bueno, esta es nuestra página principal del campus virtual de la EGE. Es un campus externo. Tenemos, bueno, una pequeña bienvenida, la manera de ingresar si son participantes externos. Y bueno, está dividida en cursos de en cursos de estudio independiente, que es para personas externas interesadas en la materia electoral. Son cursos de estudio independiente que generalmente tienen una duración de 4 a 5 semanas. Nuestros posgrados, como lo señaló la doctora Gaby, que tienen reconocimiento por parte de la autoridad educativa en México. Colaboración con otras instituciones. Hemos colaborado con algunas instituciones que han solicitado de manera muy específica algunos de nuestros cursos, ¿no? Entonces, se hizo como un apartado, ¿no? Diplomados y programas. Aquí, en un origen, se incorporó como semipresenciales porque estaban en esta categoría. Sin embargo, ahora todos los que se encuentran en esta categoría son a distancia. Nuestro control escolar y algo que vamos a ir revisando ahorita, que es los cursos específicos para el personal del Tribunal Electoral. Y bueno, veamos, vamos a ingresar a uno de ellos a manera de ejemplo. Vamos a retomar uno que es de reciente creación. Creo apenas en este año. Vamos a agarrar la primera emisión. Bueno, esta es, por ejemplo, las emisiones que se han desarrollado de este curso. Como ustedes pueden ver, en color grises porque ya finalizaron. Esa fue nuestra primera emisión del 27 de enero al 21 de febrero del 2020. Y bueno, cuando nosotros ingresamos a nuestro curso, este es un curso de diseño instruccional extenso, como lo señalábamos. Es decir, es extenso porque los especialistas en la materia diseñaron todo el contenido que se presenta. Todo, absolutamente todo, ¿no? Todo, incluidos la formulación de los esquemas de los recursos que se iban a aplicar. Contamos con un banner de identificación, procuramos que cada uno de nuestros cursos tenga una personalización, ¿no? De colores y de banners, ¿no? Ahí está la navegación dentro del curso, en donde está la bienvenida, que es esto que ustedes ven aquí en un principio, las unidades, que son 4, dura 4 semanas, y el examen final. Del lado lateral derecho encontramos los foros de asesoría. Y bueno, yo les comentaba en uno de los mitos que era que se necesitan conocimientos profundos de tecnología, lo cual
es un aspecto importante, pero bueno, que también debemos de considerar que todo en la educación mediada por la tecnología tiene que ser visualizado y dicho, ¿no? Lo que no está dicho entonces es motivo de nunca me dijeron que el examen duraba 1 hora o nunca me dijeron que el curso cerraba el 21 de febrero, ¿no? Por eso es importante para nosotros tener apartados cómo se trabaja en el curso, la modalidad, la duración, cómo están organizados los materiales, si se pueden descargar o no, el tipo de navegador que se debe de utilizar, ¿no? Que solamente se pueden descargar los archivos en PDF, pero que las imágenes no, ¿no? El temario, para que ellos sepan cómo está distribuida la información, los saberes, ¿no? La evaluación y acreditación del curso, esto también es un aspecto fundamental dentro del diseño instruccional, la explicación de desde cuánto va a durar cada intento, de los ejercicios de evaluación, el examen final, cuánto va a valer cada uno, cómo se acredita. Este curso acredita con una calificación mínima de 76 y bueno, recordarles que en el sistema de administración escolar, si le damos clic nos enlaza. Los créditos, es decir, las personas que están detrás del diseño instruccional, ¿no? Esos contenidos, por ejemplo, fueron desarrollados por el profesor investigador en aquel entonces, Rafael Caballero, y por Alma Verónica Méndez, la coordinación técnica de José Antonio Sejudio, quien es el titular del área de tecnologías educativas, el diseño pedagógico, por una servidora, la elaboración de recursos de nuestro compañero Cristian David Medina. Y bueno, pareciera que son cosas que a veces nos preguntamos si realmente los leen. La verdad es que sí, sí los leen, ¿no? Y la verdad es que también es una guía que nos permite a nosotros también, cuando alguien nos comenta, es que eso nunca nos lo dijeron. Claro que sí te lo dijimos en un principio del curso, ¿no? Ya cuando se ingresa a una unidad, por ejemplo, tenemos los libros que te permite desarrollar módulo, ¿no? En donde, por ejemplo, en este caso, estamos viendo la primera unidad de este curso, que es Gobernanza Electoral y Tipos de Instituciones Electorales, en donde viene la introducción, una forma de navegación rápida en la parte lateral derecha, en donde vienen los subtemas. Los participantes pueden navegar por esta vía o a través de la navegación de las flechas, ¿no? ¿Cómo se hace la conceptualización de la gobernanza? Hay muchos hipervínculos para poder retroalimentar, fortalecer o a lo mejor contraponer modelos teóricos que se están utilizando dentro del desarrollo de cada uno de los elementos, ¿no? Ideas importantes que me parece que es algo muy rescatable para los participantes, puesto que al final generalmente de cada subtema procuramos que estén para que ellos identifiquen qué era lo más importante. A pesar de que se enuncia en el objetivo, volver como a retroalimentar esa parte, ¿no? De qué era el objetivo, qué es lo fundamental dentro de ese tema. Seguimos, ¿no? Algunos recursos y bueno, así es la navegación dentro de un curso externo, abierto. Este es para público en general. Viene nuestras actividades de aprendizaje, aunque a lo mejor se enuncie desde un principio en la forma en cómo se trabaja en el curso, es muy importante siempre que los participantes tengan presente la estructura, es decir, cómo está diseñado el examen, ¿no? Qué tipo de preguntas van a venir, los intentos, si tienen un intento, si tienen dos, la duración, cómo se envían las respuestas, el tiempo límite, ¿no? Eso es muy importante porque a veces nos dicen, es que me fui a una reunión y entonces regresé y algo le pasó a mi computadora, ¿no? No, la verdad es que existe un límite de tiempo. En Moodle, quienes han trabajado con ello, pues todo es configurado, entonces no hay posibilidad de que el sistema les haga algo raro a algún participante, no es simplemente que se agotó el tiempo y la valoración, ¿no? Solamente lo voy a mostrar súper rapidísimo porque forma parte del material, ¿no? Cómo se visualiza
un examen, ¿no? Y así cada una de las unidades. En el foro de asesorías está el tutor. Bueno, en estos programas académicos los nombramos asesores académicos porque alrededor de 3,000, nuestra matrícula en este tipo de cursos es de 1,000, 2,000 personas, por lo cual un programa de tutorías o dividir por grupos en cursos tan masivos como esta, la verdad es que no constituye una opción para nosotros. Sin embargo, los foros de asesoría, cuando son bien orientados por nuestros profesores investigadores, pues tienen un gran impacto, ¿no? Ese es el catálogo general de los cursos externos, de los cuales ya les comentaba. Y bueno, regresémonos a la página principal. En el caso de los posgrados, por ejemplo, vamos a irnos a una maestría que acaba de terminar. Contamos con una especialidad en Derecho Electoral y la maestría en Derecho Electoral, perdón, la especialidad en Justicia Electoral y la maestría en Derecho Electoral. De igual forma, es una bienvenida muy general, pero en este apartado, como la duración es aproximadamente de un año, año y medio, ¿no? Son aproximadamente 12 asignaturas las que presentan representan a este programa educativo. Es importante para nosotros que ellos tengan un primer acercamiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos incluido algunos videotutoriales, ¿no? Sobre todo en la forma de navegación del curso. Este dura unos 2 minutos, no lo voy a reproducir todo, pero más o menos es lo que tenemos programado dentro de el posgrado. Otra es el calendario, que al dar clic, bueno, se despliega un PDF. Ahorita no me va a permitir hacerlo porque se descarga una cosa que se llama Checkpoint y entonces no lo puedo compartir, pero si ustedes quisieran como revisar cómo está estructurado el posgrado por módulos, lo puedo descargar y mostrárselos más adelante, ¿no? Como bien lo señalamos, bueno, esto de los llamados nativos digitales, pues la verdad es que creo que son como de la generación de los 90 para acá, ¿no? O sea, no podría yo definir una fecha específica, pero nosotros procuramos tener una semana de inducción con nuestros participantes en donde conocen la forma de trabajar en el curso. Es como una simulación de una asignatura, pero en un periodo de tiempo más corto, ¿no? Tienen un foro de soporte técnico que es revisado constantemente y monitoreado por una de nuestras compañeras, Kenny Hernández, que es especialista en TIC, y viene en la barra lateral derecha los tutores. Aquí sí nos da la oportunidad por el tipo de perfil que tenemos para hacer tutorías, aparte de generar un debate dentro de las sesiones, ¿no? Los procesos de selección para la maestría es a través de un examen de admisión que se hace previo al ingreso. Y bueno, aquí, por ejemplo, tenemos esta lista de tutores, ¿no? Tenemos los objetivos. Y bueno, ya dentro de las semanas de inducción viene el temario, al igual como se trabaja en los cursos, las bases de la maestría para que ellos sepan cómo se van a desarrollar las actividades. Algunas actividades básicas como desde completa tu perfil, es decir, cambien su fotografía, etcétera, una guía de participación en los foros, ¿no? En la segunda semana viene otra vez el temario. Algo que veíamos en los mitos, si lo recuerdan, es el plagio académico, ¿no?
Nosotros en la generación anterior identificamos mucho estas situaciones de plagio, ¿no? Que son reportadas constantemente. Entonces diseñamos algunos recursos, ¿no? Cuando yo les decía, bueno, sí, a lo mejor existen estos mitos, pero existen estrategias para poderlos disipar, ¿no? Y algo que es muy importante es, más allá de hablar qué es el plagio, es cómo evitarlo, ¿no? O cómo citas, cómo es una cita textual larga, por ejemplo, ¿no? Son cosas que hemos desarrollado, que nos han ayudado un poco, ¿no? A enfrentar este tipo de aspectos que se presentan dentro de la educación a distancia, ¿no? Y bueno, este es, por ejemplo, el diseño ya de una asignatura específica. La asignatura dura 4 semanas, ¿no? Hay el foro de soporte técnico y el foro de asesorías, en donde ya directamente los enlaza al grupo al que están inscritos, ¿no? Yo ahorita como tengo función de administradora no les puedo presentar, pero cada alumno, por ejemplo, sí forma parte del grupo los enlaza directamente a el foro de su grupo, ¿no? Vienen cuestionarios para que ellos sepan cómo la dinámica del trabajo con los cuestionarios y las actividades. Y bueno, igual otro video tutorial acerca de cómo subir. No, en esta ocasión estamos viendo aquí a una profesora externa. Ella es la doctora Fernanda Somuano del Colegio de México. Ayer anoté aquí entre mis notas, le preguntaron a la doctora Gaby si existían académicos externos y si contaban con un PAU. La verdad es que no sé la parte de recursos humanos, pero sí contamos con profesores investigadores externos que nos ayudan a conformar los contenidos, ¿no? Sobre todo en los posgrados. Colaboración con otras instituciones son nuestros cursos, pero que han sido como almacenados para tener una mejor diferenciación de los cursos externos. Tenemos 2 diplomados actualmente, el diplomado en Derecho Electoral y el diplomado en Derechos Políticos y su tutela. En la actualidad tenemos en operación un diplomado que está ahorita en abril, ese no lo vamos a revisar porque va abriendo cada mes, entonces aquí tenemos uno completo, ese es un diplomado. En su origen se realizaba un examen de admisión para ingresar al diplomado. Sin embargo, algo de lo que comentábamos acerca de nuestros principales ejes rectores son la flexibilidad, ¿no? Y la apertura. Entendemos que a veces se llega a saturar demasiado, tenemos una demanda muy alta de nuestros cursos, de nuestra oferta académica. Entonces es ahora por registro y bueno, está constituido igual por una bienvenida, por las instrucciones, ¿no? Aquí las instrucciones son más detalladas porque, bueno, se divide en módulos, ¿no? Entonces hay que explicar que está dividido, por ejemplo, una unidad puede tener un cuestionario, pero también un trabajo y aparte un examen de módulo, ¿no? Explicar cada una de las ponderaciones que tiene cada actividad y que en total vale 100, pero que será promediado. Hablando de la flexibilidad, este tipo de programas académicos cuenta con examen de regularización, al igual que el posgrado, ¿no? Entendiendo que, bueno, en este proceso de autoaprendizaje, ¿no? Y de autodirección, pues de repente como personas trabajadoras y sobre todo los perfiles que tenemos, de repente puede ser que un día no pudimos hacer una actividad, ¿no? Entonces tenemos esa visualización, ¿no? Y bueno, la unidad no se presenta, por ejemplo, en este caso del diplomado, tiene otro diseño, ¿no? Tiene el diseño de temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí viene la unidad de introducción al concepto de democracia, ¿no? En los conceptos fundamentales. Y bueno, aquí su navegación sí es por tema, ¿no?
las actividades que de igual forma son, aquí por ejemplo tenemos dos, un ejercicio individual y un cuestionario. Se cuenta con un foro de asesorías, al igual que en los otros cursos, ¿no? Aquí es un solo grupo, sin embargo, el número de participantes es menor al que se tiene en un curso externo, entonces hay hay un coordinador académico y un asesor, ¿no? Se cuenta con un sumario, que es una especie de resumen del diplomado, ¿no? En donde algo así como las ideas importantes que les presentaba en los otros cursos, pero que se presenta ahora a través de un recorrido por los contenidos más importantes del diplomado. Disculpen, es que se me desconectó la computadora. Entonces, tuve que ir rápidamente, pero bueno, ese es a grandes rasgos nuestro diplomado. Y bueno, como bien lo mencionábamos, la educación a distancia también trae consigo inherentemente algunos de los aspectos de la educación presencial, ¿no? En un ambiente de aprendizaje virtual, por ejemplo, la utilización de los servicios escolares virtuales es una de las formas de organización, ¿no? Aquí vamos a contar con todos los programas académicos organizados por año y en donde están toda nuestra matrícula con las calificaciones y a partir de ello se descargan las constancias, bueno, se generan las constancias que posteriormente ellos pueden consultar. Debido a que aquí hay datos personales, no los voy a mostrar, ¿no? Pero sí es importante que mostrar que también contamos con un área de servicios escolares virtuales a través del SAE. Y bueno, algo que hablábamos ayer también con la doctora Gaby, que es acerca de la carrera judicial que está almacenada en este campus interno y que bueno, en la actualidad tenemos la oferta de carrera judicial, una de las modalidades para poderse habilitar en los puestos jurisdiccionales de actuaría y secretariado de estudio y cuenta, pues es una serie de cursos que tienen que acreditar en su totalidad. Y bueno, pues a grandes rasgos, esto es la línea que trae actuaría este año, que es redacción judicial para actuaría, estándares y metodología, teoría y práctica de las actuaciones judiciales, medios de impugnación en materia electoral, ética y función electoral. Aquí me gustaría detenerme justo en este curso, porque algo que hablábamos tanto Gaby y yo ahora era acerca del diseño de cursos, ¿no? De los formatos. Ya ahorita revisamos uno extenso. Por ejemplo, pertenece a un formato de tipo guía. A partir del año pasado, el área de investigación estuvo trabajando en un nuevo catálogo de cursos y en ellos identificaron que, bueno, teníamos que modificar un poco nuestra forma dentro de los diseños. Y se propuso hacer el formato tipo guía. ¿En qué consiste? Igual, es una bienvenida. La importancia radica aquí en la modificación del contenido. En vez del desarrollo extenso, así como lo revisamos en los otros cursos, son guías sobre todo ejes temáticos de cada una de las lecturas que van a ser, que se convierten en obligatorias en esta ocasión. Mientras en el otro eran como los hipervínculos, eran como para reforzar algún tipo de conocimiento, aquí las lecturas son obligatorias
para poder acreditar el curso, ya que a partir de ellas vienen las actividades de aprendizaje, ¿no? Es un tipo de... Me comentan que no se está viendo mi pantalla. Perdón. Disculpen. ¿Ahí ya se está viendo? Sí, ya se ve, Mónica. Ok. Bueno, les comentaba acerca de sobre estos cursos de formato tipo guía, en los que, bueno, vamos a tener únicamente, por ejemplo, ahí sí ya lo pueden visualizar, únicamente, por ejemplo, aspectos y ejes temáticos básicos, pero lo que va a ser como el fundamento del curso van a ser las lecturas complementarias. Es un formato que estamos revisando en la actualidad, estamos evaluando si es pertinente, si realmente estamos cumpliendo con el objetivo, ¿no? Yo creo que uno de los aspectos importantes dentro del diseño instruccional es justo reconocer aquellos puntos que se convierten en áreas de oportunidad y de mejora, ¿no? En esta categoría también encontramos otro tipo de aspectos, ¿no? Bueno, encontramos toda la carrera judicial de otros años. Tenemos, por ejemplo, tenemos un curso que cuando inició la maestría en 2019, como teníamos por primera vez tutores externos, dijimos, oye, ellos nunca han entrado, algunos de ellos nunca habían entrado a nuestro campus, entonces diseñamos un curso de inducción para ellos, en los que, bueno, de igual manera viene como toda la parte de bienvenida, ¿no? Vienen las unidades de historia de la educación a distancia para que se identifiquen. Y algo que me parece muy importante mostrarles es que, bueno, algunas recomendaciones para el acompañamiento académico, que es que ellos se metieron como si fueran alumnos a desarrollar cuestionarios y ensayos como si ellos fueran participantes, como si ellos fueran estudiantes, para saber cómo se trabaja, ¿no? Y bueno, eso es a grandes rasgos esta. Y bueno, algo que es importante mencionar dentro de nuestro diseño es que, por ejemplo, en los posgrados, a diferencia de los cursos externos, tanto de la oferta externa como de interna, manejamos las actividades de tipo archivo, es decir, aquí los participantes, como son en un número menor y hay la oportunidad de la tutoría, sí desarrollan actividades en las que se les indica, por ejemplo, por qué lo van a realizar, para qué lo van a realizar, qué conceptos van a reforzar, por ejemplo, en esta actividad, ¿no? Aquí, por ejemplo, es de la doctora Somano, ¿no? La actividad, ¿no? A partir del reporte del Índice de Desarrollo Democrático en América Latina, ¿no? Y les pide también una comparación, ¿no? De las dimensiones utilizadas en el IDD, ¿no? Y, bueno, las características que debe de tener el trabajo. Y a partir de la generación pasada, nosotros empezamos a trabajar con las famosas rúbricas, porque de repente había como muchos cuestionamientos acerca de cuáles eran las categorías, los niveles o los estándares para calificar una actividad, ¿no? La puntuación era como del 1 al 10, pero de repente había alumnos que decían, ¿por qué saqué 6 y mi compañero que entregó el trabajo y estaba desarrollado de otra manera obtuvo 8, ¿no? Y el mío. Entonces empezamos a generar una serie de plantillas como rúbricas para poder identificar dimensiones básicas, ¿no? Como es estructura del documento, es decir, si un documento no está bien organizado en un posgrado, pues ahí sí
tenemos problemas y la puntuación empieza a tener una afectación, ¿no? Redacción de ortografía, que citen, que hagan referencias bibliográficas, e identificamos de 2 a 3 elementos fundamentales dentro de la conceptualización. Por ejemplo, en este caso era la identificación de las principales diferencias entre las dimensiones y la definición de democracia del IDD Latinoamérica, ¿no? Y bueno. Voy a compartirles ahora, para finalizar, espero que ahora no haya nada de se ve, no se ve. Bueno, finalmente, ¿cuáles son las lecciones que nos deja a nosotros como escuela judicial? Una es replantear las competencias del docente en la educación a distancia. Y aquí era algo que yo les comentaba acerca de las tutorías, de si ahora son docentes, o sea, cómo nombrar a esa figura me parece que dentro de la educación a distancia ha tenido un montón de interpretaciones, ¿no? Sin embargo, me parece que algo importante que debemos de identificar es cuáles son las funciones de las personas que van a estar facilitando los aprendizajes, ¿no? Y colaborando con el desarrollo de los procesos de enseñanza, ¿no? Y esto pareciera como una carta a Santa Claus del ideal del profesor investigador, ¿no? O de las personas que trabajan con nosotros para el diseño de los contenidos. Una de ellas es la investigación de información adecuada, ¿no? Y de la apropiación de la información. La organización de las secuencias didácticas, elaboración de recursos para fomentar el aprendizaje. Cuando hablamos de recursos, no nos referimos a recursos elaborados como un sumario, tipo el diplomado, nos referimos a poder diseñar esquemas gráficos, a lo mejor de manera muy básica, que son eminentemente trabajados a partir de los especialistas, ¿no? Coordinación y mediación del contenido para la asimilación por parte de los participantes, ¿no? Liderazgo en la resolución de problemas técnicos y socioafectivos que puedan surgir. Yo me he preguntado si regresaremos a ser los mismos después de esta pandemia, ¿no? Y cómo el trabajo de las personas que vamos a estar detrás de un computador, pero sabiendo que existe un proceso de humanización, porque eso es la educación, ¿no? Es un proceso en donde existen, lo llamamos agentes, somos personas, ¿no? Es decir, con qué sensibilidad vamos a retomar los trabajos de tutorías, ¿no? Y la evaluación y retroalimentación de nuestros procesos, ¿no? Como yo les comentaba, estos formatos que nosotros que utilizamos en la actualidad, de tipo guía, a lo mejor no requieren una revisión por parte de nosotros, ¿no? Eso también requiere una revisión de las mismas conceptualizaciones que pueden llegar a tener los profesores investigadores que nos ayudan. Equipamiento y adquisición de recursos tecnológicos. Digo, afortunadamente nosotros contamos con mucho apoyo en el área de tecnologías educativas, pero también es una de las lecciones, porque, bueno, ahorita que escuchemos voces, no sé si todos contamos con las mismas facilidades, ¿no? La capacitación administrativa y docente para el uso de tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Porque a veces, pues, no solamente, por ejemplo, ahora en esta pandemia, no solamente el equipo de tecnologías educativas tiene que aprender a utilizar ciertos recursos, ¿no? Sino que hay otra parte o hay otro sector de la capacitación administrativa que va a tener que empezar a generar sus propios procesos.
evaluación del manejo de los recursos tecnológicos en el ámbito educativo, las ventajas y desventajas, ¿no? Es decir, lo que comentábamos en un inicio, verificar que los recursos que estamos ocupando son los adecuados, ¿no? Planificar estrategias para el uso de recursos tecnológicos que previamente no se visualizaban, ¿no? Reflexionar sobre alternativas pedagógicas en los sectores en los que el acceso a Internet y recursos digitales es limitado, o en las que pudieran surgir complicaciones, inclusive como las climáticas, ¿no? Recuerdo que en unas sesiones alguno de nuestros participantes nos decía, es que cayó una tromba y solamente puedo acceder con mi celular y no puedo ver las presentaciones, etcétera, ¿no? Esas también son condiciones que tenemos que considerar, ¿no? Y bueno, esa es la bibliografía que utilicé para esta presentación y para algunas de las reflexiones que realizamos aquí. Uno de los que les recomendaba es Aparici, los mitos de la educación a distancia y de las nuevas tecnologías. Hay un documento que surgió justo a finales de mayo por parte del Observatorio de la Universidad de Colombia, que se llama 125 cambios que provocará el COVID de las instituciones de educación superior. A los que estén interesados en el tema, me parece que la Universidad de Colombia hace un análisis de políticas públicas de las instituciones de educación superior a profundidad, ¿no? Habla desde cómo los grandes corporativos de universidades van a centrar a las pequeñas universidades, ¿no? La cuestión de recorte de presupuestos, ¿no? Y un término que ocupan ellos en este documento que dice, la virtualización será la gran ganadora, ¿no? O sea, como si fuera una competencia. Me pareció muy chistoso el concepto, ¿no? Porque me parece que no es aquí quién gana, quién pierde, ¿no? Estamos en un proceso en donde estamos prácticamente sobreviviendo, ¿no? Y en el que tendremos que replantearnos a la educación como este proceso de formación de ciudadanas, de ciudadanos y de la ciudadanía, ¿no? Otro documento es el que plantea el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, que es endémico, es un documento mexicano, ¿no? De la educación y pandemia con una visión académica, pero que me parece que ha logrado recopilar muchas de las experiencias que se ha tenido en nuestro país a partir de la pandemia. Y bueno, pues yo con esto cierro mi presentación. Y bueno, a mí me gustaría en esta ocasión, ya que el día de ayer hubo una premura como en el cierre, me gustaría escuchar sus voces, ¿no? Para que compartamos un poco acerca de nuestras experiencias. Y me gustaría que lo hiciéramos por 3 vías. La primera de ellas, y bueno, vamos a ver qué tal nos va, es a partir de una aplicación que se llama Mural, que no sé si ya la hayan trabajado. Les voy a dejar en el chat una liga que les voy a pedir que ingresen en sus navegadores. Y la aplicación les va a pedir que ingresen de manera anónima, no hay ningún problema. Pueden ingresar así. Y bueno, van a dar clic van a encontrar un esquema. Déjenme ver si lo puedo reproducir aquí para que vean cómo se visualiza. Bueno, ¿sí le están viendo ahí? Sí, sí se ve. Se me salí, perdón. Entonces les va a pedir entrar de forma anónima, ustedes le dan clic. Sí, se mira. Que sí. Y bueno, hay un pequeño recorrido, lo cual pueden revisar posteriormente, ¿no? Y bueno, ahí veo que ya algunos ingresaron. Le pueden dar clic aquí cerrar. Y esta
este espacio es sobre todo para... Bueno, sí, sí ya lo están visualizando, ¿verdad? Sí, se ven las instrucciones ahí de uso. Ok, bueno, lo que tienen que visualizar es el esquema, ¿no? Para poder trabajar en él. Y bueno, otra es escuchar de sus propias voces. Bueno, en este esquema se anotan en la parte central las principales interrogantes educativas que se tienen en sus instituciones, ¿no? A partir de las prácticas emergentes que han tenido. Y la otra es escuchar de sus propias voces algunos ejemplos claros de las prácticas que no realizaban antes y que ahora realizan, ¿no? Y qué áreas de oportunidad han detectado en su aplicación. Y por último, quien no pueda utilizar cualquiera de estas dos, en el chat compartirnos algunas de sus experiencias y listo, ya ingresé. Me dicen que la dirección no es válida. Bueno, Liliana, si no puedes ingresar ahí, puedes hacer el uso de la voz o participar por el chat, ¿no? Demos unos minutos para poder ingresar a la aplicación, ¿no? Poner alguna de sus aportaciones dentro del chat. Y quien quiera hacer uso de la palabra, te pediría, Alonso, si vas dando como el uso de la voz, para quien quiera participar, solamente díganos, quiero hacer uso de la voz. Sí, gracias, Mónica. Si gustan hacer sus preguntas vía el chat o si quieren pedir el uso de la voz vía el chat, por favor, escriban en el chat y yo les voy cediendo el uso de la voz para evitar que se saturen los micrófonos. Ahí alguien está preguntando cómo es el uso de mural. Permítanme tantito porque algo... Déjenme ver qué pasó con la liga porque alguien me dice que no puede ingresar. Como estoy desde una cuenta externa, tengo que volver a ingresar con la de el trabajo. Bueno, no sé, Mónica, si quieres que lea algunas preguntas que tenemos. Porque Sí. pregunta Margarita Marroquín, ¿cómo promover la formación práctica de actividades con como audiencias judiciales? También nos preguntan cuántos alumnos tienen por curso y cuántos por tutor. A ver, la primera para Margarita Marroquín era ¿cómo promover qué, perdón? ¿Cómo promover la formación práctica de actividades como audiencias judiciales? Uy, ya no oí lo último. Pero bueno, sí tengo Perdón. ¿Cómo promover la formación práctica de actividades como audiencias judiciales? Ok, mira, nosotros y justo, Margarita, si pudieras presentarte y verte, si se puede. ¿Qué tal? Mucho gusto, Margarita Marroquín de la Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala. Hola, mucho gusto. Gracias. Nosotros ya tenemos varias actividades en línea, sin embargo, el reto ha sido cómo promover la formación de competencias laborales
para la realización de audiencias. Nosotros, si bien es cierto, tenemos nuestra sala de audiencias en donde llevaron a cabo las actividades de simulación de audiencias, ahora el reto es hacerlo a través de en línea. Entonces, ¿cómo, si ustedes tienen ya alguna metodología o alguien de alguna otra escuela tiene alguna metodología o alguna experiencia en promover este tipo de actividades para formar competencias como la oralidad, la realización de audiencias? Sé que Tamara nos ha compartido algunas ideas muy valiosas, pero quería saber si alguna otra escuela tenía otra experiencia. Ok, Gracias. gracias. Nosotros sí tenemos algunas resoluciones en vivo a través, por ejemplo, de plataformas como esta, efectivamente. Eso, sin embargo, no lo llevamos nosotros, o sea, y sí lo lleva de manera muy específica otra área, ¿no? Nosotros nos dedicamos únicamente a lo que es como la generación, diseño de cursos y su aplicación. Pero no sé si alguno de los que estén en la sala quisiera como compartirnos un poco más sobre esta pregunta que nos realiza Margarita. Buenas tardes. Sí, hola. Hola, soy Clara Carulla de la Escuela Judicial de España y en relación con la pregunta que planteaba Margarita, me gustaría comentar que en la Escuela Judicial de España estamos también con el formato online desde marzo y sí que estamos llevando a cabo simulaciones de juicios de manera oral mediante conexiones online por plataformas como Zoom o Teams. Lo que hacemos es subimos a la plataforma de Moodle el expediente o el caso que los alumnos tengan que preparar, les designamos roles a cada uno de ellos y les decimos el rol que se tienen que preparar y luego les citamos para un día en concreto, a una hora en concreto, para la conexión online. Están todos los alumnos presentes y en ese momento el tutor, el facilitador, el que hace de guía de la sesión es el que designa qué alumnos llevarán a cabo en concreto la simulación y se realiza. Todos los demás alumnos, aunque no participen llevando a cabo el rol de la simulación, la visualizan y al finalizar esta simulación se hace una devolución por parte del tutor en la que pues, puede valorar todas las habilidades, aptitudes y el desarrollo, como comentaba la compañera, de la oralidad, la expresión, la comunicación no verbal, y luego también los demás alumnos, como han visualizado la sesión, pues pueden participar, mostrar sus inquietudes, expresar lo que quieran en relación con esa simulación. Era únicamente para hacer esta aportación, porque en España, además, a partir de ahora, algunos de los juicios de los tribunales se están realizando ya online y, por lo tanto, aquí en la Escuela Judicial, una de las herramientas que estamos llevando a cabo es el desarrollo de estos juicios también para preparar un poco a los futuros jueces para que puedan también, en su momento, si hace falta, ser capaces de realizar juicios orales online. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Para los que me preguntaban cómo se trabaja en Mural, les voy a compartir mi pantalla, porque ya vi que es a lo mejor lo que está pasando. Hay una primera parte cuando ustedes ingresan todo donde dice mapa mental 5, denle clic ahí y ya van a encontrar el mapa mental. Y ahí ya pueden, dando doble clic, o algunos ya tienen insertados el espacio para poder incorporar, o ustedes pueden incorporar una nueva frase. Sí. Si en realidad, como es una plantilla ya predeterminada, pues vienen las instrucciones y todo esto, entonces, así. En lo que están estas participaciones, no sé, ¿había otra pregunta? Sí, nos pregunta Andrea Krawick, ¿cuántos alumnos tienen por curso y cuántos por tutor? Ok,
Aproximadamente, por ejemplo, en el posgrado tenemos 15 personas por tutor, de 12 a 15 personas aproximadamente, es con lo que contamos en posgrado, alrededor de 175 alumnos por generación. Y en los cursos externos, que es en donde yo les comentaba, podemos llegar a tener una población hasta de 3,000 personas. Sí. Puede variar. La verdad es que nosotros, no sé si recuerden un poco, el día de ayer Gaby un poco nos comentaba un poco acerca de la estructura. Nosotros trabajamos muy en conjunto con el área de capacitación externa, que es el área que, por ejemplo, los registró a ustedes para este taller. Es el área que se encarga de registrar a todos los participantes, ¿no? De hablar con las instituciones o de las autoridades educativas para ver sus necesidades y ver qué cursos abren. Entonces, ellos nos pasan los listados y a partir de eso, nosotros matriculamos dentro de nuestro campus. Me preguntan qué versión de módulo tenemos. José Antonio, si estás por ahí, ¿podrías apoyarme con esa respuesta? 3.2. Esa es la versión. A ver, tengo una pregunta, no sé si me salté otra porque la verdad es que como estaba en la presentación, dice, hola, saluda Edna Enid Amador de la Escuela Judicial de Honduras. Me gustaría saber cuánto es el tiempo designado para preparar todos los programas académicos a distancia, porque me parece que se preparan un año antes para crear una gran oferta. Bueno, aquí cabe mencionar una cosa, por ejemplo, la oferta de carrera judicial, sí tenemos como un tiempo de anticipación para poder diseñarla, aunque también nos han llegado solicitudes de necesitamos un curso de un tema específico y lo podemos desarrollar en un mes. Digo, o sea, tampoco voy a mentir, ¿no? O sea, de decir, ay, sí, en una semana lo tenemos, ¿no? La verdad es que sí es como un trabajo bastante amplio entre, o sea, como lo indiqué en toda la etapa, desde que nos llega a nosotros el material, cargarlo, ¿no? Hacer las adecuaciones, todas las revisiones. Por ejemplo, en los posgrados es en donde a lo mejor hay un poco de más premura en la realización de alguno de los materiales, ¿no? Porque muchas veces, ayer también, por ejemplo, no sé si Soler, no sé cómo se pronuncia, el Ricauter, preguntaba acerca de los académicos externos, ¿no? Nosotros generalmente en los posgrados trabajamos con personal externo, entonces ellos nos proporcionan el material, nosotros lo desglosamos en todo lo que vieron de actividades, rúbricas, cuestionarios, propuestas para organización, ¿no? Porque entendemos que no todos se dedican a la docencia en educación a distancia, ¿no? Inclusive a la docencia. Muchos de nuestros coordinadores son, por ejemplo, no sé, hemos tenido algunos jueces, hemos tenido magistrados, ¿no? Algunos de ellos dan clases, algunos no. Entonces, en nuestro perfil, porque por ahí vi una pregunta de perfil, nosotros tenemos, digamos, un perfil de coordinadores académicos, que son los que diseñan el contenido, que nos ayudan con el diseño instruccional, y la selección de nuestros tutores, que es una pregunta que veo que hace Sergio Palacios. En realidad, toda nuestra planta de profesores investigadores forman parte de nuestros tutores. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que a nosotros nos ha tocado esa labor de trabajar en conjunto con ellos para sensibilizar sobre las labores de tutoría, ¿no? Algunos han trabajado mucho más, por ejemplo, en la educación presencial, no sé por qué ahí me perdí, no sé si se vio o no. Hay un curso, por ejemplo, que hicimos de inducción a tutorías cuando empezamos a trabajar con gente externa que nos ayudó a colaborar en los posgrados, ¿no? Digo, esas son como ofertas que no nos solicitan, pero que nosotros sabemos que son necesarias, ¿no? Y que son perfectibles. O sea, todo en la educación es perfectible, ¿no? Perdón, Mónica, perdí la comunicación y no leí no la pregunta. Si quieres las leo en orden para... Discúlpame.
Según yo voy con Margarita Marroquín. Sí, sí. Ayer comentaban de la evaluación para ingresar a la carrera tribunal. ¿Qué programa utilizan? Margarita, ¿te refieres a programa? Sí, el día de ayer comentaron acerca de la evaluación para ingreso a la carrera judicial. Nosotros igualmente lo hemos realizado en formatos electrónicos a través de una página, pero ahora, pero los tenemos aquí en nuestros laboratorios. Dentro del laboratorio se suben las evaluaciones y ahí las responden. Si ustedes ya tienen implementada la evaluación remota, porque yo creo que ayer comentaban que ahorita en este mes iban a llevar a cabo evaluaciones para acceder a la carrera judicial. Entonces, ¿qué programas utilizaban? Y si hay pruebas psicométricas, ¿qué programas utilizan? Porque nosotros no tenemos dentro de la escuela, dentro de nuestros recursos, pruebas psicométricas para ingreso a carrera judicial. Gracias. No contamos, gracias Margarita, no contamos con pruebas psicométricas. El proceso que se realizaba antes de la pandemia era un proceso, bueno, es que para acceder a la carrera judicial existe, como bien lo decía, realizar una serie de cursos de carrera judicial que les mencionaba y que les mostraba. Y la otra es un examen teórico y un examen práctico. A nosotros nos corresponde el examen teórico que se realiza justo en nuestra plataforma Moodle, en un espacio totalmente con un candado especial para este tipo de exámenes, ¿no? En vista de que son exámenes de mucha especificación y de mucha seguridad, ¿no? Entonces, digo, por eso no se los puedo mostrar, pero sí se realiza mediante nuestra plataforma Moodle. Nosotros antes de la pandemia los desarrollábamos, o bueno, hasta ahorita se han desarrollado de manera, sí en Moodle con equipo del tribunal, pero en las instalaciones del mismo tribunal para evitar cualquier, ¿sabes? O sea, ¿qué llega a pasar con este tipo de exámenes, no? Se me fue la luz, mi hijo desconectó la computadora, perdí el examen, ya lo iba a terminar, me faltaba una pregunta, el proceso no fue transparente, ¿no? Entonces, la manera de controlarlo era hacerlo sí en Moodle, sí de manera digital, ¿no? Digitalizada a través de Moodle, pero vigilado, monitoreado en las diferentes sedes. No sé si ayer recuerden que la doctora Gaby mostró a grandes rasgos la distribución, la estructura del tribunal, ¿no? Con las jurisdicciones, entonces en cada jurisdicción se manda a un monitor por parte de la escuela, ¿no? O sea, nosotros somos un equipo de muchas personas, no digo, nosotros solamente somos las de tecnologías educativas, nosotros monitoreamos el examen, pero nuestros demás compañeros de capacitación administrativa, o sea, de todos van a monitorear estos exámenes a las diferentes salas, ¿no? Ahora en este año y a partir de la pandemia, la convocatoria que se plantea es un examen justamente a distancia, lo cual pues vamos a probar y si hay otra oportunidad de vernos, les comentaremos cómo nos fue justo en esta experiencia, ¿no? La siguiente pregunta es de Idalit Nayeli sobre los foros de asesoría, cuántos alumnos atienden y cuál es el tiempo de respuesta. Los foros de asesoría, por ejemplo, en el campus externos, pues son los 3,000 alumnos, claro, no de esos 3,000 alumnos participan, ¿no? Generalmente tenemos como un público que participa más. El tiempo de respuesta, el ideal de nosotros, o el ideal que nosotros proponemos es que no sea mayor a 3 días, pero algo que es importante que ustedes sepan, por ejemplo, de nuestro perfil docente, es que nuestros profesores investigadores diseñan cursos, capacitan de manera presencial, ¿no? Y cuando me refiero a de manera presencial, no es que nosotros en la actualidad tenemos un aula y a partir de ahí ellos capacitan, sino que ellos se mueven, por ejemplo, a los estados de la República, a las jurisdicciones específicas, por ejemplo, a un curso de nulidades, a dar un diplomado, etcétera, ¿no? Entonces, a veces, aunque nosotros quisiéramos eficientizar ese aspecto, ¿no? Por eso a veces un poco las respuestas tardan un poco.
A partir de este semestre hemos tratado de incorporar las cotutorías, que es 2 personas trabajando en los foros, para que se vayan como retroalimentando y avisando, oye, fíjate que este alumno escribió desde la semana pasada y nadie le ha dado respuesta, ¿no? Ese es un trabajo, yo creo que tenemos que hacer en coordinación. Se monitorea el trabajo que hacen los tutores, ¿no? Existe, por ahí me aparecía la foto de una compañera nuestra que se llama Kedia Hernández, que es la que se encarga del monitoreo de los foros, que a veces es como la que está detrás, ¿no? De los tutores. Oye, te falta responderle a este alumno, no has calificado tal actividad, ¿no? O sea, sí hay una labor de monitoreo, pero pues sí creo que somos una escuela que hemos crecido demasiado, ¿no? Ivonne Martínez de la Escuela Judicial de Guatemala pregunta si utilizamos formatos de planificación. Sí, tenemos, bueno, no sé si con formatos de planificación te refieres a formatos de diseño instruccional, sí los trabajamos. Sí están diseñados por el área pedagógica, ¿no? En conjunto con el área de investigación. Claro, a veces los pedagogos creo que trabajamos sobre ideales, ¿no? Sobre el ideal que queremos de la educación. A veces, pues, los formatos regresan en otro formato, pero bueno, hay que volverlos a integrar en los formatos que a nosotros nos ayudan para hacer las cargas, ¿no? De nuestros diseños instruccionales. Preguntan ahora sobre el diseño del material. ¿Quién hace el diseño del material y quién carga a la plataforma los contenidos o los recursos? Okay. El diseño de los contenidos especializados los realiza el área de investigación y cada curso tiene un profesor investigador especialista en la materia, quien es quien diseña el contenido. Tenemos, digamos, diferentes personalidades, ¿no? Porque no voy a decir que eso sea un perfil, diferentes personalidades. Tenemos tutores que son muy colaborativos, que se apropian demasiado de los aspectos educativos y con los que incluso a veces nos sorprendemos de los diseños que nos hacen, por ejemplo, de bocetos o de esquemas gráficos que pueden llegar a representar, ¿no? Existe otro tipo de profesores que a lo mejor nos dicen, aquí está el contenido, ayúdame a hacer algo que lo haga visualmente atractivo, ¿no? Entonces ahí tenemos que intervenir. La carga ya en campus la hace mi compañero Cristian Yavid Medina, que él es especialista en Moodle, él es quien carga. También Kenia, que se encarga, que es especialista en TICS, también lo hace. A veces también yo lo hago. Digo, yo a veces como en mi función de pedagoga, a veces desordeno un poco más el campus que ordenarlo, pero también entre todos hacemos cargas, ¿no? Hay algunos cursos que necesitan una programación más específica, por ejemplo, como el diplomado que les mostraba, se lleva una carga eminentemente a partir de una programación, entonces eso es realizado por un especialista, ¿no? Dice Viviana Zúñiga desde el Poder Judicial de Mendoza, Argentina. Quiere conocer un poco más respecto de la capacitación, inducción a tutores, qué tipo de contenidos se desarrollan para capacitarlos más allá del uso del entorno virtual. Ok, me perdí en la pregunta porque estaba en el mural, ¿me la puedes repetir? Sí, claro. Respecto a la capacitación, inducción a tutores, ¿qué tipo de contenidos desarrollan para capacitarlos más allá del uso del entorno virtual? Pues fíjate que en estos momentos nuestra prioridad, al menos en el área de tecnologías educativas, ha sido la capacitación de la modalidad de distancia, ¿no? Sin embargo, también trabajamos en conjunto con el área de investigación, ¿no? Y bueno, pues por ahí se formulan algunas propuestas de planteamientos pedagógicos que pudieran surgir. Por ejemplo, nosotros nos encargamos también de la revisión del examen de carrera judicial, es también como capacitar acerca de la elaboración de reactivos, ¿no? Cómo formulas la base de un reactivo,
porque sugerencias, por ejemplo, de no utilizar palabras como no dentro de la base de un reactivo, como formular las oraciones de las opciones correctas, ¿no? Aunque no somos los especialistas, de repente ahí son las nociones básicas, ¿no?, de la elaboración de reactivos. La siguiente pregunta es sobre la diferencia entre educación personalizada e individualizada. Si se habla de tutorías a adultos, ¿podríamos llamarla personalizada? No, el P-Learning surge justo a mediados de los años 80 y a partir de necesidades, como lo mencioné en la presentación, de personas principalmente con alguna capacidad, bueno, alguna capacidad diferente, sobre todo en las cuestiones motoras, ¿no? No es enseñanza individualizada para nada, tiene que ver más que nada en estos contextos, o por ejemplo con aprendizajes autodirigidos, con diagnósticos específicos, como por ejemplo los niños diagnosticados con Asperger, ¿no? O con autismo. A eso se refiere el P-Learning. Bien, ¿tenemos todavía tiempo para un par de preguntas más, Mónica? Pues según esto, la sesión terminaba a las 12:30. Bueno, Sí. ya solamente les comparto, yo creo que sí, la sesión termina 12:30. Me parece que hay otras actividades pendientes, pero a ver, veo que es como, a ver si las pudiéramos agrupar. Sí. En cuestión Sobre las calificaciones, que cómo se hacen los cálculos para que se reflejen en la plataforma, y también respecto de cómo se hace para el plagio académico en cuestiones de evaluación. Ok, pues mira, las calificaciones se configuran por curso a partir de las actividades que tenemos, ¿no? O sea, tienen una ponderación específica. Hemos diseñado una estructura en donde los exámenes finales valgan 40% de FAU y el otro 60% las actividades durante las 4 semanas, ¿no? Eso es algo como que hemos tratado de dejar en todos nuestros diseños para que no haya confusión, ya que la mayoría de los participantes está con nosotros en varios cursos, ¿no? ¿Qué hacemos en los casos de plagio? Dentro de esto, sobre todo se da en el posgrado. Nosotros tenemos unas bases en donde se identifica claramente que existe un comité académico, que es el que hace las revisiones cuando un profesor, bueno, ¿cómo se detecta un profesor investigador? Nos envía de manera oficial, este alumno plagia, nos mandan como extractos de qué es lo que ocurrió, se analiza la situación, se canaliza al comité, se hace una serie de amonestaciones, alrededor de 3 aproximadamente, y si el alumno recae, es baja definitiva. Muy bien. Bueno, Mónica, pues muchas gracias por el tiempo. Gracias a todos los que estuvieron presentes en nuestra sesión. Les recordamos, respondiendo a una de las últimas preguntas, que este material que se genera es grabado y subido a la plataforma de YouTube, al canal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí pueden encontrar este y otros cursos. Y bueno, en nombre de la directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la doctora Gabriela Rubalcaba, así como de los magistrados y magistradas que integran la Sala Superior del Tribunal, le agradecemos a Mónica por su presentación, a ustedes por el tiempo, gracias a los que nos visitaron desde otros países, y desde luego los que nos visitaron desde México. Les agradecemos mucho. Continuamos en la Escuela Judicial Electoral con nuestras actividades académicas de todos los días, conferencias, mesas redondas y talleres. Muchas gracias y que tengan todos muy buenas tardes. Gracias, hasta luego.